Hola, esta es la clase número de la guía 12 de probabilidades 2 en geometría, ¿ya? Así que partamos. Probabilidades de eventos. Sean A y B dos eventos, se define la probabilidad de que ocurra A o B como la probabilidad de que ocurra el evento A o que ocurra el evento B o ambos al mismo tiempo. En general se caracteriza por la presencia de la letra O. Se expresa como probabilidad de A, U de unión, B. Y se distinguen dos casos. Eventos no excluyentes. Cuando A y B son eventos no excluyentes, estos tienen elementos en común, que se pueden expresar como A conjunción con B. ¿Ya? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, tranquilidad. Los cuales hay que considerar solo una vez al momento de calcular la probabilidad. La probabilidad de que ocurra A o B es la siguiente. Bueno, dijimos que se expresaba como probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que ocurra A y B, ¿ya? O la conjunción de A con B. ¿Por qué se hace esta distinción? Bueno, aquí abajo se ven unos dibujos, unos diagramas, en que, por ejemplo, si decimos que el evento A significa que ocurra, es un punto dentro de este círculo A, y el evento B es cualquier punto que esté dentro de este círculo B. En el caso de la izquierda, podemos ver que hay una área en que A y B se cruzan. Es decir, es un punto en el cual nosotros decimos que si cae ahí, entonces se cumple el evento A y también se cumple el evento B. Pero cuando nosotros nos referimos a la unión de A y B, perdón, la unión entre A y B, claro, porque es U, pero generalmente se expresa, se dice como coloquialmente la probabilidad de que ocurra A o B. Es un punto que caiga en cualquier parte de esta área, pero si se fijan, si consideramos probabilidad de A más la probabilidad de B, sería el círculo A más el círculo B, y esta parte, si se fijan, sería una parte de B y otra parte de A. Por eso nosotros le tenemos que restar esa probabilidad en que ocurren las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si tenemos, a ver, repitiendo un poco, si tenemos la probabilidad de A, esta es la probabilidad de A. Y esta es la probabilidad de B. Solo de A y solo de B. Si se fijan, la parte que yo les dije que es la unión, o sea, perdón, la conjunción, que es este A conjunción B, se repite dos veces. ¿Ya? Se repite dos veces en el caso del A y en el caso del B, que sería esta parte pintada. Por lo tanto, nosotros tenemos que restarle una con el objetivo de que nos quede una figura así, por ejemplo, que es la probabilidad de A y la probabilidad de B, pero restándole una vez la conjunción, que sería esta parte. Por lo tanto, nuestra figura, nuestro diagrama de probabilidades quedaría de la siguiente manera, quedaría así y así, que es igual como nos muestran en el caso A de eventos no excluyentes. Entonces, cuando decimos no excluyentes, significa que son eventos que tienen elementos en común. Entonces le tenemos que hacer esta resta. Y acá abajo dice, es la probabilidad de que ocurra A o B cuando A y B son eventos no excluyentes. Corresponde a la suma de las probabilidades de A y de B menos la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo. Bueno, lo que le acabo de comentar. El segundo caso son los eventos mutuamente excluyentes, como por ejemplo, cuando A y B no poseen elementos en común. Por lo tanto, la conjunción, es decir, como la área, por decirlo así, en que se intersectan estas probabilidades es cero. Aquí nos dicen probabilidad de A conjunción B es igual a cero. Entonces la probabilidad de que ocurra A o B es la probabilidad de la unión entre A y B es igual a la suma de las probabilidades de A más la probabilidad de B, ¿ya? Que sería el caso B, porque si se fijan no tienen ningún elemento en común. Entonces si yo digo probabilidad de A o B, significa que la probabilidad de que cualquier evento esté en A o esté en B. Ahora, bueno, como les dije gráficamente, esto es cuando son eventos no excluyentes y esto es cuando son eventos mutuamente excluyentes. Aquí se ve un ejemplo en que se lanza un dado común y preguntan cuál es la probabilidad de que salga un número menor que 5 o uno impar. Bueno, se divide en dos casos. La probabilidad de A es que salga un número menor que 5, que sería del 1 al 4, y la probabilidad de B es que salga un número impar, que es 1, 3 y 5. Pero en este caso, 5
no se no, sí se considera, perdón, sí se considera. Entonces, son estos dos espacios muestrales, estos dos conjuntos que vamos a utilizar para cada caso, para el evento A y para el evento B. Y si se fijan, el evento A comparte, no son excluyentes. ¿Por qué? Porque comparten un elemento, que en el caso de sacar un 1 al tirar el dado, en el caso A y en el caso B. Y nos dicen, como es un caso el otro, se tiene una unión de eventos. Además, como los conjuntos poseen elementos en común, el 1 y el 3, bueno, el 3 también es un elemento compartido en ambos conjuntos, son eventos no excluyentes, por lo que se utiliza la fórmula de unión de eventos no excluyente así. La probabilidad de que sea A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la conjunción de ambos eventos. Luego, como el espacio muestral es del 1 al 6, utilizamos la probabilidad clásica en que tenemos la cantidad de casos favorables para cada caso dividido en el caso total. Para el caso de la probabilidad A es 4 sextos y del B es 3 sextos. Sabemos que la intersección es 1,3, por lo tanto, la probabilidad de que sea 1 o 3 es 2 sextos, ya que son dos elementos. Y finalmente podemos calcular la unión de ambas probabilidades, o sea, la probabilidad de la unión entre A y B, que sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la conjunción, la probabilidad de la conjunción de ambos eventos, que nos da un resultado total de 5 sextos. Esto es para cuando tenemos eventos no excluyentes. Cuando son excluyentes, este término se hace 0. Así que solamente tenemos que sumar las probabilidades de cada uno. Nos dicen, observación, el ejercicio también se puede ver de la siguiente forma: se tienen 6 casos posibles, del 1 al 6, los casos favorables para el primer caso son 4 y para el segundo son 3. Los números que cumplen con alguno de los casos son 1, 2, 3, 4 y 5, y la probabilidad es número de casos favorables dividido en caso total. Ese es para el caso de que sean ambos, ¿ya? Se puede ver de ambas maneras, como por separado, que después aplicamos nuestra fórmula, o directamente de esta. Intersección de eventos. Sean A y B dos eventos, se define la probabilidad de que ocurra A y B como la probabilidad de que ocurra tanto A como B, como mostramos anteriormente, volviendo al diagrama. Esta es la probabilidad de que ocurra A y B. Como la probabilidad de que ocurra tanto A como B al mismo tiempo. En general se caracteriza por la presencia de la letra I. Se expresa como probabilidad de A conjunción, este elemento se refiere a la conjunción, con B. Y se distinguen dos casos. Esto lo pueden leer por si acaso. Probabilidad de A, V, y probabilidad de A, función B. Esto, el de arriba lo pueden leer, esta U la pueden leer como un O, y esta conjunción la pueden leer como un I, ¿ya? En el sentido de que en este caso estamos viendo la probabilidad de que ocurra A o B, y en el segundo que ocurra A y B, ¿ya? Tienen que ocurrir los dos al mismo tiempo para el segundo caso. ¿No sigue claro? Eh, nos dicen se expresa como probabilidad de conjunción de A y B y se distinguen dos casos: eventos independientes. Cuando A y B son eventos independientes, la ocurrencia de uno no afecta en la ocurrencia del otro. La probabilidad de que ocurra A y B es la siguiente: probabilidad de por la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de que ocurran A y B al mismo tiempo cuando son eventos independientes está dada por la multiplicación de la probabilidad de cada evento por separado, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que en el al lanzar un dado, yo saque un 1 y después en el segundo lanzamiento saque 3? Ahí son eventos independientes. ¿Por qué? Porque independiente de lo que yo saco en la primera acción, en el primer experimento, no me va a afectar el resultado del segundo. O que, por ejemplo, también tire un dado y tire una moneda y determine cuáles van a ser los números de resultados de cada caso. Esos también son independientes, ya que no me afectan uno con el otro. Ese es el caso como más fácil, por decirlo así, que son los independientes. Ahora, en los casos de los eventos dependientes es cuando A y B dependen entre sí. La ocurrencia de uno afecta en la ocurrencia del otro, por lo que se introduce la notación probabilidad de A, este slash que se lee acá, lo voy a poner aquí al lado, probabilidad de A slash B. Esto lo pueden leer como un dado, ¿ya? ¿Qué significa ese dado? Significa que
¿cuál es la probabilidad de A dado que yo ya sé cuál es el resultado de B? ¿Ya? A ver, mejor dicho, voy a repetir. Esto es la probabilidad de A, dado que yo sé que B ocurrió, dado un B ocurrido. ¿Ya? ¿Esto qué puede ser? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que supongan que tenemos dos lanzamientos de dado? Tenemos el lanzamiento, no, tenemos dos lanzamientos de moneda, más fácil. Y nosotros en el primer lanzamiento de moneda sacamos sello. Ya, y ahora yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, tenga un sello en el siguiente lanzamiento, dado que saqué un sello anterior? ¿Ya? Esto, para ese caso que sería independiente, esto sería 0. Pero, por ejemplo, yo les digo que si es que está nublado, la probabilidad de que llueva es 0,5. Es decir, la probabilidad de que llueva, dado que está nublado, va a ser igual a 0,5. ¿Ya? Esa es una probabilidad, estoy dando la probabilidad dado una ocurrencia de algo, dado, por ejemplo, que está nubloso. Pero puede que la probabilidad, por ejemplo, de que llueva sin yo saber ningún evento, es decir, yo no sé si es que está nublado o no, la probabilidad probablemente va a ser más pequeña porque yo al darle este dado tengo como más información, pero puede, por ejemplo, que la probabilidad de llover sea 0,1, un día cualquiera. Entonces, aquí sí importa, aquí sí tenemos eventos dependientes, ¿ya? Porque la probabilidad de que llueva va a aumentar si es que está nublado. Bueno, aquí volvemos al texto, la probabilidad de A dado B para denotar la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B. Funciona igual para la probabilidad de B dado A. Entonces la probabilidad de que ocurra A y B se escribe de la siguiente manera. Probabilidad de A por la probabilidad de B dado A o al revés. Yo en verdad lo prefiero escribir al revés porque es más ordenado. Probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Y esto es exactamente que la probabilidad de A dado un evento B por la probabilidad de B. ¿Ya? Eso le cambié el orden nomás, pero a mí al menos me facilita la lectura, leerlo así. Y todo esto es igual a la probabilidad de que ocurra A y, o lo puedo escribir como conjunción, pero en verdad legalmente es así, la probabilidad de A y B, ¿ya? Para el caso de eventos dependientes. Eh, ah, una pequeña arreglo que dije antes respecto a la moneda, que la probabilidad de A dado B es igual a 0. Aquí tengo un pequeño error que voy a arreglar. Por ejemplo, yo les mencioné que yo tengo dos monedas. Primero lanzo una y me da sello. Yo les digo cuál es la probabilidad de que salga sello dado que sacó sello antes. Y en ese caso la probabilidad no es 0, perdón. Es la misma que si es que yo no subiera el evento B. ¿Por qué? Porque no me importa. Es independiente del B. En ese caso, cuando son independientes, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. ¿Cierto? Porque la probabilidad de A va a ser independiente de B, no me importa lo que pase con B, A va a comportarse de una manera distinta. No, o sea, no influye en el comportamiento de A. Vamos a un ejemplo. Bueno, dice a diferencia del caso anterior, diferenciar gráficamente los dos casos no es tan sencillo. Sin embargo, el caso general puede ser graficado de esta forma. Ya vamos a poner los dos casos. La unión se escribe como si yo tengo un evento A. Por ejemplo, si tengo eventos que no son excluyentes, es decir, tienen elementos en común, la unión va a ser toda esta área. Ya va a ser la área de los círculos y la que contiene los círculos. Pero en el caso de la conjunción, si es que yo tengo elementos que se cruzan entre sí, solamente va a ser la parte en que se cruzan. Por eso es importante verlo de esta manera para entender, por ejemplo, en el caso que son elementos independientes. Cuando son independientes,
A ver, lo voy a escribir aquí abajo. Esto es cuando son, no independientes, cuando no son excluyentes y cuando son excluyentes. En el caso de U, se ve de esta manera, ¿ya? Porque no tienen ningún elemento en común, por lo tanto, el área que representa la unión de estos dos eventos, de las probabilidades, sería este círculo y este círculo. Y en el caso de la conjunción, como tenemos dos elementos que no tienen, o sea, perdón, dos eventos que no tienen ningún elemento en común, vamos a decir que es cero, porque si se fijan no hay ningún área como que intersecte entre ambas probabilidades. ¿Ya? Esta es una manera, yo creo que es la manera más fácil de poder ver este tipo de problemas respecto a probabilidad. Repito, cuando los eventos no son excluyentes, ¿ya? La unión la podemos representar de la siguiente manera. Va a ser toda el área que los une y además la de los círculos, que como por independiente. En el caso de la conjunción solamente va a ser el área que intersectan en común. Cuando son excluyentes, en ese caso son los círculos por separado y la conjunción va a ser cero. Por eso, mira, voy a volver un poquito, por eso de aquí sale esta fórmula que vimos recién, de la probabilidad de A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A de la conjunción de B, A y B. ¿Por qué sale esto? Porque si se fijan en el primer caso, voy a rayar un poquito acá, esto, se fijan, es la probabilidad de A, ya la probabilidad de A sería todo el primer círculo, más, a ver, vamos a pintarlo de otro color. La probabilidad de A sería todo esto, ¿verdad? Sería todo esto y lo que tienen en común. Ahora, lo que me falta para considerar esta parte sería todo el círculo B menos la intersección. De ahí es que sale esa fórmula de probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la conjunción A conjunción B. ¿Ya? De ahí es que sale esta fórmula. Y en el caso de que son mutuamente excluyentes, si se fijan, en el caso de la unión, son las probabilidades por separado. Entonces sería la probabilidad, flechita para acá, va. Flecha para acá, probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Ya? Esta es una forma más visual, yo creo que es más fácil de poder entender de dónde salen estas fórmulas. ¿Ya? Y recuerden que A y B son eventos. Entonces, insisto, cuando tengan problemas cuando tengan dudas cómo funciona esto, recurran a estos diagramas porque la verdad sirven bastante para darle más lógica, para facilitar el entendimiento respecto a esto. Ya, vamos al segundo ejemplo. Para un experimento aleatorio, se tiene una caja con 7 bolitas rojas y 5 verdes. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolita roja, luego una verde y finalmente una roja sin reponer nunca las bolitas? A ver, nos están diciendo, primero, sacar una bolita roja, luego verde y roja sin reponer nunca. ¿Qué significa eso? Que si yo saco, no vuelvo a meter las bolitas en nuestra caja. Entonces, esto lo podemos hacer, aquí lo vuelan como medio complicado, pero la verdad esto se puede modelar más fácil. Vemos los casos favorables sobre los casos totales. Este es, ¿cuántos casos favorables hay? Bueno, hay 7, ¿y cuántas pelotitas en total hay? Hay 12. Después, en esta B, si es que hay 5, son 5 los casos favorables, pero va a haber 11 porque sacamos una, y después de sacar de nuevo una roja serían 6, porque ya saqué una roja, sobre 10. ¿Cierto? Estas son las probabilidades por separado de cada una. Ahora, me están diciendo que ocurran estas 3 cosas al mismo tiempo. Bueno, en verdad no, si se tiene que aplicar esta fórmula. Entonces, lo que decimos es que la probabilidad de A es sacar la primera roja, que sería 7 doceavos. La segunda es sacar la segunda verde, que sería 5 onceavos. Y por último, que la tercera sea una roja, sería 6 décimos. Y nos dicen que esto tiene que ocurrir
que ocurran estos tres casos. Entonces tenemos que aplicar la conjunción, ¿ya? Entonces ustedes pueden hacer lo siguiente. Tenemos que la conjunción la podemos escribir así como A conjunción B, y además de esto, esto se puede hacer con conjunción de C. ¿Por qué yo puedo hacer esto? Bueno, porque en el caso de las conjunciones da lo mismo el orden, si es que yo le hago paréntesis, si es que lo separo, no existe ninguna restricción respecto a eso. Ya eso es como una pequeña pillería. Entonces, ahora podemos aplicar nuestra formulita de hacer el dado que, entonces esto es igual a la probabilidad de que ocurra C, dado AB, A y B, por la probabilidad de que ocurra A y B, ¿cierto? Voy a seguir aquí arriba a la izquierda. Esto, nosotros sabemos que esto es la probabilidad de, vamos a repetir, C dado A y B. A, A y B. Multiplicado, bueno, aplicamos de nuevo nuestra formulita, multiplicado por este A y B lo podemos transformar en la probabilidad de B, dado A, por la probabilidad de A. ¿Ya? ¿Por qué se hace así y no se hace, por ejemplo, probabilidad de B dado A? Porque nosotros sabemos que lo primero que ocurre es A, después lo que ocurre es B y después lo que ocurre es C. Entonces nosotros necesitamos ese orden porque, por ejemplo, la probabilidad de sacar la segunda verde, dado que en la primera yo saqué roja, sí me afecta. En cambio, la probabilidad de que, por ejemplo, no sé, de sacar verde, dado que el 5 más sacadas voy a sacar una roja, como que no se adecua muy bien a este problema, como que no afecta. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que utilicen ese orden. Y ahora solamente empezamos a reemplazar. Nosotros dijimos que la primera sería 7/12, o sea, mejor, lo vamos a ver al revés. Dado que saqué una roja y saqué una verde, ¿cuál es la probabilidad de sacar este? Estoy viendo la primera, repito. ¿Cuál es la probabilidad de que sea C dado que ocurrió A y B? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una roja dado que ya saqué una roja y una verde? Entonces nosotros ya dijimos que era 6/10 multiplicado por la probabilidad de B dado A, o es lo mismo que la probabilidad de sacar una verde ya que saqué una roja, sería 5/11, y la probabilidad de A sabemos que es 7/12. Y todo esto, bueno, de aquí el ejemplo hacen las simplificaciones correspondientes, pero es igual a 7/44. Ya. Por si acaso, respecto a esto, ¿por qué no puse probabilidad, por ejemplo, de A dado B? Bueno, repitiendo un poco lo de antes, es que nosotros queremos sacar la probabilidad de cosas, dado que sabemos cosas anteriores, y en este caso nosotros lo podemos sacar fácilmente. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de sacar una roja, después cuál es la probabilidad de sacar una verde, dado que salió se sacó una roja antes, y después por último sacar en tercer lugar una roja. ¿Ya? Es importante. ¿Por qué no hago esto? Porque si bien lo podrían hacer, el de al revés, como decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque primero una roja, dado que en la segunda sacada se sacó una verde? Ese eventualmente probabilidad sí se podría sacar, pero son más complicados. Y es más directo utilizarlo como lo estamos viendo nosotros, que es saco la primera, después qué pasa si saco la segunda y después la tercera con la información como cronológica que llevamos de nuestro ejercicio. Como observaciones nos dicen, la probabilidad de C, dado que ocurrió A y B, corresponde a la probabilidad, bueno, aquí repiten lo mismo, en caso de que las tres bolitas se hubiesen sacado simultáneamente, entonces la probabilidad de sacarlas sería igual a la calculada en el ejercicio.
Y en caso de que el problema hubiese sido con reposición después de sacar una bolita, entonces cada sacada de bolita sería completamente independiente de la anterior, por lo que sería la, vamos a seguir con lo que dice el texto, la intersección de tres eventos independientes. Luego la probabilidad sería probabilidad de A, ya. Esto en el fondo lo que nos dicen es que como son independientes, voy a volver a poner, nosotros habíamos calculado que era de esta forma, pero si son independientes, entonces me da lo mismo el dado. Entonces el primero es, esto es igual a la probabilidad de C, y lo segundo es la probabilidad de B. ¿Ya? Por eso hubiera sido la probabilidad de esta manera. Hubiera cambiado un poco el resultado del ejercicio. Porque si yo repongo, significa que saco una, devuelvo, y así. Perfecto. Ya. Triángulo de Pascal. Este representa una regularidad numérica, la cual se muestra a continuación. Si se ven, se llama triángulo Pascal porque se puede formar un triángulo con números, en el cual la primera fila es un 1, el segundo se divide en unos a su vez, y después lo que sigue hacia abajo es la suma del número, del número más el número que está al lado en diagonal. Esto también lo podemos representar de la siguiente manera, como que hubieran puros ceros acá. 0, 0, 0, 0, 0. Y lo mismo en el otro lado. 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, yo tengo esta primera fila, tengo el 1, entonces yo voy a sumar con el 0 de la izquierda y en diagonal voy a dejar el resultado. En este caso es 1. Hago lo mismo para la derecha. 1 más el 0 de su derecha nos va a dar un 1. Entonces ya tengo este triangulito de puros unos. Ahora, hago lo mismo para la tercera fila. Este 1 lo sumo con el de la izquierda, que es un 0, y me da un 1. Este 1 lo sumo con este otro 1 y me da un resultado de 2. Y este 1 también lo sumo con el de la derecha, que es un 0, y me da 1. Y se va haciendo así sucesivamente. ¿Y por qué es importante? Es que cuando se tienen experimentos de dos sucesos equiprobables, es decir, con la misma probabilidad, se facilita mucho el cálculo de probabilidad usando el triángulo de Pascal. Unas observaciones que nos dicen aquí es que el primer y el último término de cada fila es 1. ¿Ya? Para los demás valores se deben sumar los valores de los dos números que están encima en la fila superior, bueno, lo que les dije, y los números de cada fila suman una potencia de 2. Para la primera fila la suma es 2 elevado a 0. Para la segunda es 2 elevado a 1 y para la tercera es 2 elevado a 2 y así sucesivamente. Es decir, que si yo sumo, voy a borrar todo esto, si yo sumo todo lo que está en la fila, esto va a ser 1, esto va a ser 2, esto va a ser 4, esto va a ser 8, que son puras potencias de 2. Y nos dicen, a continuación se muestra un ejemplo explicativo mediante el lanzamiento de una moneda. Supongamos que se lanza una moneda, un número determinado de veces, y cada fila del triángulo representa un lanzamiento de una moneda. Es decir, la primera fila corresponde al lanzamiento 0, ¿ya? Porque dijimos que esto es potencias de 2, entonces 2 elevado a 0 es 1, después la segunda fila es 2 elevado a 1, después 2 elevado a 2 y así. La primera fila corresponde al lanzamiento 0, la segunda al primer lanzamiento y así. Al lanzar una moneda, entonces, si yo lanzo una moneda, porque tiene dos casos que son equiprobables, que dijimos, que tienen la misma probabilidad, ¿cuántos posibles resultados tenemos? Bueno, si tenemos una vez, sería 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, que es igual a 2. En el caso 2, dos veces sería 2 elevado a 2, que es igual a 4. Ya así, 2 elevado a 3 es 8. Y de esta manera ustedes pueden calcular de una manera más fácil cuando tenemos dos eventos que son equiprobables. ¿Ya? De una manera más fácil de poder verlo. Notar que los posibles resultados corresponden a una potencia de 2 que se relaciona con cada fila. Los números de cada fila tienen otro significado que se aprecia en el siguiente esquema. Bueno, el primer caso nosotros dijimos que era el de lanzar 0 monedas.
0 veces, y la segunda fila es el caso de lanzar una vez la moneda. Entonces, si se fijan, el primer caso sería una cara y un sello. Después, acá tenemos una cara al cuadrado cuando se lanzan dos monedas. Tenemos una cara al cuadrado que en el fondo representa que las dos veces salgan cara. Dos, cara y sello, es decir, tenemos dos casos en que sale cara y sello, y un sello al cuadrado, que significa que tenemos un caso o un resultado en que sale sello dos veces. Y así, por ejemplo, la última podemos ver que, para solamente salir de la duda, el último dice que es el resultado de lanzar la moneda, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, de lanzar 6 veces la moneda, tenemos un resultado de sacar 6 veces cara, o sea, perdón, una vez 6 veces cara, 6 veces sacar 5 caras y un sello, 15 veces sacar 4 veces cara y 2 sellos, 20 veces sacar 3 veces cara y 3 sellos, y 15 y así. En el fondo es una manera de poder verlo más fácilmente y no tener que hacer el cálculo tan como duro. El número acá repiten un poco lo mismo. El número que acompaña a las letras es la cantidad de combinaciones que se pueden formar con las letras a las que acompañan. Por ejemplo, para la fila 3, bla, bla, bla. Ya, es más de lo mismo. La cantidad de casos posibles para toda la fila es 8. En el caso de cuando se lanzan tres monedas, ¿ya? Porque dijimos que si sumamos los números vamos a tener el total de resultados posibles. Pero aquí en cada fila como que cada elemento representa los resultados en sí. Vamos a un ejemplo. Para el caso de dos lanzamientos se utiliza la tercera fila. Vamos a marcarla, tercera fila. Tercera fila. Se divide en 4 posibles resultados. Bueno, una vez que saca 2 veces cara, es decir, cara, cara sello, sello cara, sello sello. ¿Ya? Más de lo mismo. La probabilidad de que cada uno de los 4 posibles resultados es, si se quieren obtener 2 caras, entonces la probabilidad de ocurrencia es un cuarto, y se pone cara al cuadrado. ¿Por qué se pone esto? En el fondo para decir que se saca 2 veces cara. ¿Por qué es un cuarto? Porque dijimos que es un resultado en que salgan las dos caras. ¿Y cuántos resultados posibles tenemos? 1 más 2, 3 más 1, 4. ¿Ya? Casos favorables sobre casos totales. Si se quiere obtener una cara y un sello sin importar cuál sale primero, entonces la probabilidad es 2 cuartos. ¿Ya? Porque tenemos aquí en el triángulo Pascal nos dicen que hay dos resultados que dicen que pueden ser cara y sello. Si lo contamos, en el fondo sería sacar primero cara y después sello, y el otro caso sería sacar sello y después cara. Y por lo mismo son dos casos favorables de un total de 4. Si se quiere obtener cara y sello en ese orden, entonces la probabilidad es 1, ¿ya? Porque solamente tenemos un caso en que salga cara y sello después. Entonces tenemos un caso favorable de 4. Y por último, si se quieren obtener 2 sellos, entonces solamente tenemos un resultado posible que dé eso. Entonces es un cuarto. Un resultado favorable de 4 posibles. Cuarto ejemplo. Si se lanza una moneda 4 veces, ¿cuál es la probabilidad de sacar 3 caras y un sello? No importa el orden que sale, ya. Es importante que nos digan el orden que sale, porque si se fijan aquí, nosotros dijimos que cuando no importaba era 2 cuartos, pero cuando sí importaba era un cuarto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar? Lanzamos la moneda 4 veces. Entonces nos vamos a la quinta fila. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. La probabilidad de sacar 3 caras y un sello, vamos a las 3 caras y un sello, y es esta. Es 4. Son 4 los casos favorables. Ahora, ¿cuáles son los casos totales? Sumamos. 1 más 4, 5, más 6, 11, más 4, 15, más 1, 16. 16. Entonces el resultado sería un cuarto. ¿Ya? Que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Es un cuarto. Vamos a ver un par de ejemplos. Si se lanzan dos dados distintos, ¿cuál es la probabilidad que la suma de sus números sea 2 o 4? Bueno, aquí es más difícil y hay que hacer como todos los casos posibles. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, escribimos todos los casos posibles. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son los posibles resultados de un dado. Y dice, si se lanzan los dos dados distintos, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus números sea 2 o 4? Bueno, el primer caso que sea 2, nosotros sabemos que la única manera es que sea el primer dado 1 y el segundo también sea 1.
Por lo tanto, tenemos un caso favorable. Vamos a dejar como la probabilidad A de que sea 2, que es la combinación 1, 1, 1,1, que es solamente un caso favorable. Vamos a ponerle CF. Ahora, con el B, vemos qué combinaciones me hacen que sean la suma 4. Por un lado tenemos la combinación 1, 3, que en el fondo el primer dado saca 1 y el segundo saca 3. Tenemos el caso 2,2 y tenemos el caso en que salga el primero 3 y el segundo 1. Es decir, tenemos 3 casos favorables. ¿Y cuántos son los resultados totales? ¿Cuántos son los elementos, los resultados posibles de entre dos dados? Ya que necesitamos los casos favorables sobre los casos totales para obtener la probabilidad. Entonces, ustedes tienen que multiplicar, o sea, en el fondo es llevar a la potencia este dado. ¿Cómo funciona eso? Yo sé que tenemos 6 posibles elementos en un dado, entonces yo digo, ¿cuál es la cantidad de elementos de los posibles resultados al tirar un dado, por ejemplo? Entonces es 6 elevado a 1. ¿Cuánto es la cantidad de elementos, de resultados posibles, perdón? Si yo tiro dos dados, sería 6 elevado a 2, ya sí. ¿Ya? Dejémoslo en 6 elevado a x. Esto funciona para todos los posibles como escenarios, por ejemplo, que no consideremos el dado, pero por ejemplo, si fuera una moneda, es lo mismo, ya que nosotros decimos, si teníamos una vez la moneda, entonces tenemos 2 elevado a 1 resultados. Si tiramos 10 veces la moneda, tenemos 2 elevado a 10 resultados posibles. Y como nos dicen que son 2, vamos a tomar el 6 elevado a 2, que son los casos totales, es decir, la cantidad de elementos que yo puedo conseguir al combinar estos dos dados, al utilizar los 6 números, sería 6 elevado a 2, que es igual a 36. Para el caso A, sería 1 sobre 36, y para el caso 2 sería 3 sobre 36. Pero ojo, tenemos que ver si es que son elementos excluyentes o no excluyentes. Y para este caso, en verdad, son excluyentes porque, en verdad, me da lo mismo lo que pase con A, o sea, aparte de ser independientes, son excluyentes porque si yo saco 2, no puedo sacar 4. Y si saco 4, no puedo sacar 2. Por eso son excluyentes. Entonces, la probabilidad de que sea 2, la suma sea 2 o 4, va a ser la suma de cada caso independiente, que va a ser 4 sobre 36, que es la letra B. Vamos con la número 2. En un naipe inglés de 52 cartas, 13 espadas, 13 corazones, 13 diamantes y 13 tréboles, ¿cuál es la probabilidad de sacar al azar una espada, un corazón, un diamante, un trébol y nuevamente una espada en ese orden y sin reposición? Bueno, de nuevo aplicamos nuestras probabilidades y decimos, la probabilidad de sacar, primero nos dicen sacar una espada, entonces sacamos una espada, son 13 casos favorables, ya que hay 13 cartas con espada, sobre el caso total, que son 52. ¿Ya? Ese es el primer caso, vamos a ponerle un 1 estrella. Vamos a poner caso 2 estrella. Sería la probabilidad de obtener un corazón dado, ¿ya? Dado que yo ya saqué una espada, entonces van a ser 13 sobre 51, porque hay una carta menos, ¿ya? En el tercer caso, tercera estrellita. Sacamos una espada, después un corazón y un diamante. De nuevo serían 13 sobre 50. Cuarta estrellita, una espada, un corazón, un diamante y de ahora un trébol de nuevo. 13 sobre 49 porque hay una carta menos. Y nuevamente una espada. Sería 12 porque ahora dijimos que sacamos una espada antes. 12 sobre 48. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacarlo en ese orden y sin reposición? Es decir, sin devolver la carta al mazo, es la probabilidad de cada caso. ¿Ya? Sería la letra, decimos 13 por 13 elevado a 50. Esta. Esta es la letra correcta, la letra C. ¿Ya? Si tienen dudas, recuerden de ver el ejemplo que revisamos al leer la materia.
En un joyero hay 6 pulseras de plata y 4 de oro. Si se sacan 2 pulseras al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una sea de oro? Bueno, la probabilidad de que al menos sea una de oro significa la probabilidad de que, perdón, de que yo tenga una de oro o que tenga 2 de oro, ya que se sacan 2 pulseras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar una de oro? Si es que yo saco 2. Sería que en la primera sacada yo saqué una, es decir, los casos favorables son 4, ¿de cuántos? De 10, porque son 10 las pulseras en total. Y después que yo saque una de plata, que sería multiplicar esto por la probabilidad de sacar una plata, que serían 6 sobre 9. ¿Ya? Este es para el caso de que yo quiera sacar solamente una pulsera. Además, veo el caso al revés. Aquí yo estoy diciendo, primero sacar una de plata, una de oro y después una de plata. Pero ahora quiero sacar una de oro y después una de plata. Por lo tanto, sería 6 décimos por 4 novenos. ¿Ya? Y como ambos casos yo los tengo que considerar, bueno, entonces lo voy a sumar. Es decir, esto es 2 por 6 décimos por 4 novenos. ¿Ya? Porque si se fijan, en verdad son lo mismo si es que yo reordeno. Si, por ejemplo, si cambio el 6 por el 4, me va a quedar 6 décimos por 4 novenos, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Ya? Esto es para el primer caso y lo podemos... Dejémoslo así por ahora. Ahora, el segundo caso, que sean 2 de oro, tenemos que la primera sacada, voy a separar esto por acá, la primera sacada tiene que ser de oro, es decir, 4 sobre 10, y multiplicación, y que también saque una de oro, es decir, 3 sobre 9. 4 décimos por 3 sobre 9. Ahora, como tenemos que considerar ambos casos, vamos a hacer una suma. Vamos a simplificar primero el primer término. Esto, si yo divido por 2 arriba y abajo, me va a quedar 1 y abajo 5. Y si divido por 3, este 6 me pasa a 2 y este 9 me pasa a 3. Por lo tanto, eso me va a quedar como 2 por 8 sobre 5 por 3, que es igual a 16 sobre 15. Vamos con el segundo caso. Esto, si yo lo simplifico, si divido por 3 arriba y abajo, me va a quedar 1, aquí 3, y si divido por 2, 2 y un 5. Esto es igual a 2 quinceavos. Entonces, si yo lo sumo, ambos, va a ser 17, perdón, 18. Perdóneme, aquí hice un cálculo medio extraño. Hice un cálculo mal. Denme 2 segundos. Con la probabilidad de que al menos una sea de oro, es decir, que saquemos una o que saquemos dos. Ya tenemos el caso de que primero sea una de plata y después de oro, 4 décimos por 6 novenos, o que sean 6 décimos por 4 novenos. Perfecto. 6 décimos por 4 novenos, quizás aquí simplifique mal. 2, 5, ya perfecto. Seguido por 3 me queda un 2 y un 3, 8. Ah, perdón, era 8. Esto era 8, entonces me queda 8 quinceavos. Y esto nos queda como 2 quinceavos, ¿no? El otro caso. Quinceavos. Esto era 8. 8. Entonces yo lo sumo, me da 10 quinceavos. Que si simplifico por 5, arriba y abajo, me va a quedar 2 sobre 3, que es la alternativa C. ¿Ya? Una cosa que pueden considerar a la hora de sumar probabilidades, yo me di cuenta por eso, que las probabilidades siempre se tienen que mover, las probabilidades tienen que ser entre 1 y 0. Si la probabilidad, por ejemplo, si es que están resolviendo un ejercicio y la probabilidad les da un número negativo o les da algo mayor que 1, significa que están haciendo un error de cálculo, porque las probabilidades siempre van de 0 a 1, que significa 0, que nunca ocurre algo, y la probabilidad de 1, que algo ocurre de forma segura. Vamos con el último ejercicio. Me voy a saltar para un poquito más adelante.
Ya vamos con la 26. Se tiene un dado cargado, tal que la probabilidad de obtener un 2, así como la probabilidad de obtener un 6, es el doble de la probabilidad de obtener cualquier otro número. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Bueno, si nosotros sabemos eso, primero, nosotros sabemos que la probabilidad normal de obtener un dado es un sexto, ¿verdad? Pero acá nos dicen que es cargado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, pero está cargado en el 2 y está cargado en el 6. Entonces nosotros tenemos que decir lo siguiente. 4 por la probabilidad de obtener 1, es decir, la probabilidad de obtener 1, supongamos así, probabilidad de obtener, o mejor dejémoslo como A, la probabilidad de A tiene que ser igual al, o el doble de la probabilidad A, tiene que ser, el doble tiene que ser igual a la probabilidad de que sea B, que es el caso que sea 2 o 6, ¿ya? O sea, que sea la probabilidad de 2, o por otro lado, ¿ya? No es ambos, o ambos por separado, sino en el caso de B, por ejemplo, digamos que es la probabilidad de que sea 2. Entonces, nosotros sabemos que la probabilidad de A es un sexto por 2. Esto tiene que ser igual a la probabilidad de B, pero así no es como se hace. ¿Por qué no? Porque si ustedes después suman las probabilidades, por ejemplo, la probabilidad de obtener 1, la de 2, 3, 4, 5, 6, y la suman les va a dar un número mayor a 1. Eso nos da indicio que eso no está bien. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Voy a borrar esto. Ahí está. Las probabilidades siempre tienen que sumar 1, ¿ya? Y por ejemplo, si yo veo la probabilidad por separado, si sumo la probabilidad de sacar 1 más la probabilidad de sacar 2 más la probabilidad de 3 más de 4 más 5, 6, todas esas probabilidades me van a dar 1. Y como sabemos que es el doble, por ejemplo, la probabilidad de que sea un número que no está cargado sería la probabilidad de A, en el caso del 1, más el doble de la probabilidad de A, más la probabilidad de A, que sería el 3, más la probabilidad de A, que sería el 4, más la probabilidad de A, que sería el número 5, y por último, el doble de la probabilidad de A, porque estoy considerando el 6. Todo esto me tiene que dar 1, ¿ya? Entonces, agrupo términos, si sumo todas las probabilidades de A, me va a dar 1, 3, 4, 5, 6, 8. 8 probabilidad de A es igual a 1, por lo tanto, la probabilidad de que sea A es igual a 1 octavo. ¿Cierto? Y nosotros definimos que la probabilidad de A es obtener un número, por ejemplo, decir la probabilidad de obtener 1, la probabilidad de obtener 3, la probabilidad de obtener 4, la probabilidad de obtener 5. ¿Ya? Cualquiera de esos casos. Por lo tanto, la probabilidad de B, que sería obtener el número 2, o la probabilidad de obtener el número 6, sería el doble, que sería 2 octavos. Pongámosle probabilidad de B, va a ser igual a 2 octavos o un cuarto, pero dejémoslo en 2 octavos para facilitar después el cálculo. Ahora, veamos las afirmaciones, ya que pudimos obtener la probabilidad. La probabilidad de obtener un número par, ya, los números pares son, vamos a marcar acá, los números pares son el 2, el 4 y el 6. Es la misma de obtener un número distinto de 1 y de 6. Veamos, la probabilidad de obtener 2, 4 o 6 sería la probabilidad por separado, es decir, una suma de probabilidades. La probabilidad de 2, nosotros sabemos por B que es 2 octavos. La probabilidad de obtener 4 es 1 octavo. Y la probabilidad de obtener 6 es de 2 octavos. Esto es igual a 5 octavos. Ahora, la probabilidad de obtener un número distinto de 1 y 6 sería la probabilidad de obtener 2, 3, 4 o 5. Sumamos las probabilidades. Sería 2, 3, 4 y 5, con comitas para separarlo. Y las probabilidades son 2 octavos más 1 octavo más 1 octavo más 1 octavo, que esto es igual a 5 octavos. Entonces la primera es correcta, efectivamente es correcta. La probabilidad de obtener un número par es la misma que obtener un número distinto de 1 o de 6. Vamos con el caso número 2. ¿Ya? Número 2, lo vamos a escribir aquí.
La probabilidad de obtener un múltiplo de 3, los múltiplos de 3 sabemos que es el 3 y el 6, para este caso, en un dado, es menor que la probabilidad de obtener un múltiplo de 2. Veamos, la probabilidad de obtener 3 es 1 octavo, más la probabilidad de obtener un sexto, que sería 2 octavos, es igual a 3 octavos. Ahora, es menor que la probabilidad de obtener un múltiplo de 2. Los múltiplos de 2 son 2, 4 y 6, que tienen probabilidades 2 octavos, más 1 octavo, más 2 octavos, que es igual a 5 octavos. Es decir, la afirmación número 2 es incorrecta, ya que para el primer caso calculamos 3 octavos y para el segundo 5 octavos. No es correcto. Tercer caso. La probabilidad de obtener un divisor de 5 es un cuarto. Bueno, nosotros sabemos que la probabilidad de, o sea, los divisores de un número son aquellos números que dividen al número y los, a ver, reformulándolo. El divisor de un número son todos aquellos números que yo si si divido, por ejemplo, en este caso, el 5 por otro número, el resultado me va a seguir dando un número entero. Y en este caso, para el caso, vamos a tener el número 3. Los números que dividen el 5 serían el 5, porque si yo divido 5 con 5 me va a dar 1, y el 1, ya que si divido 5 con 1 me va a dar 5. Sumamos las probabilidades, es 1 octavo más 1 octavo, que es igual a 2 octavos y equivalente a un cuarto si yo simplifico por 2. Por lo tanto, es correcta. Respuesta A, pero aquí hay que tener una pequeña consideración. Lo siento, aquí yo me equivoqué. Pequeña consideración. El 1 no se considera como divisor de los números. ¿Ya? O sea, efectivamente, si yo divido por el 1, el 1 no es un divisor del resto de los números. ¿Ya? Si se considera un divisor cuando es un número distinto de 1. ¿Ya? Es importante considerar eso. Así que ahí hago un mea culpa. Si es que se considerara un divisor, sí sería correcto, pero no es. Y además lo pueden ver por acá porque de la 1 estamos seguros, pero la 3 es más un tema conceptual. Entonces aquí no existe ninguna respuesta 1 y 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. Solo 1.